Muy buenos días, pues efectivamente vamos a volver a hablar de libros. Hoy te tengo una propuesta muy especial que a mí me ha impresionado muchísimo, he disfrutado mucho la lectura de Moctezuma y el Anáhuac. Esta es una visión mexicana sobre lo que fue el proceso de colonización aquí en México y bueno, en la América. Y el autor de este libro es el doctor Pablo Moctezuma, que está aquí a mi lado, que tiene además otros 26 libros. Es un muy prolífero escritor, sobre todo de la historia mexicana. Doctor, yo me preguntaba por qué una visión mexicana, por qué era necesario hacer una visión mexicana de lo que fue la colonización. Bueno, para nosotros fue una invasión europea sobre nuestra tierra y claro, esta invasión tuvo que ser justificada y en Europa pues, se contaron toda una serie de mentiras sobre nuestra realidad que desgraciadamente se volvieron la historia oficial. Entonces ahorita en México y en América Latina repetimos esta historia distorsionada que es la justificación de sus crímenes de los invasores y no tenemos una información de lo que en realidad sucedió, cómo era la vida aquí en estas tierras antes de la invasión, cómo fue la invasión. Por ejemplo, hay el mito de que Moctezuma entregó todo voluntariamente. Claro, Hernán Cortés vino aquí como un criminal, él no tenía permiso de conquistar y la pena, según las leyes de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, que era la que estaba vigente desde el siglo XIII, la pena del que conquistara sin permiso del rey era la pena de muerte. ¿Y cómo lo hizo él? Entonces Hernán Cortés no podía escribir en sus cartas de relación al rey la verdad. Entonces lo que hizo fue decir que Moctezuma lo confundió. En su libro habla de que lo confundió con un señor feudal. Luego inventaron que lo confundió con Dios, con un dios. Entonces Moctezuma lo confundió y le dijo, tú vienes de parte del señor feudal, te entrego la tierra. Según la visión de Hernán Cortés. Es lo que cuenta Hernán Cortés en sus cartas de relación, y entonces él inocentemente recibe la tierra y así se salva de ser ejecutado, porque a todos los españoles siempre les hacían su juicio de residencia posteriormente. Hernán Cortés lo sabía, él era muy hábil, él había estudiado leyes en Salamanca, había sido escribano en Santo Domingo, en Cuba, se las sabía de todas. Entonces él escribió una historia para salvar el pellejo, pero absolutamente falsa. Para empezar, aquí no había propiedad privada. Moctezuma no podía entregar nada que no existía como propiedad privada y quien mandaba aquí no era un rey, aquí mandaba el consejo o Tlactocan. Moctezuma era el vocero del consejo. Él no pudo haber entregado la tierra a Hernán Cortés. Son mentiras, en realidad. A Moctezuma lo hizo prisionero Hernán Cortés cuando lo recibió porque era su costumbre. Aquí las costumbres de guerra eran muy diferentes a las europeas. Aquí tenían 3 entrevistas antes de una batalla. La batalla era a los 20 días de la última entrevista. Entonces había una cultura pues de mucho respeto. Además la guerra era de día, no atacaban a la población civil, etc. Entonces Moctezuma cumplió con los ritos propios de estas tierras y Hernán Cortés aprovechó para tomarlo prisionero, encadenarlo y tenerlo secuestrado como un rehén. Moctezuma nunca entregó nada, él resistió, incluso prisionero, aquí viene todo en el libro, les declaró la guerra a los españoles, pero ellos no se dieron cuenta porque los españoles nunca avisaban, atacaban por sorpresa y a traición. Entonces la costumbre de nuestros ancestros de dar un ultimátum y declarar la guerra con 20 días de anticipación, pues no la podían ni comprender los invasores europeos. Al final todo este proceso, como usted nos contaba antes de esta entrevista, dejó 80 millones de personas. Sí, en toda América. En toda América. Sí, fue el más grande genocidio de nuestra historia.
Y eso es lo que nos deja este libro y eso es lo que nos deja la historia y es lo que hay que aprender. Por eso usted habla de una visión mexicana y este es el libro que recomiendo muchísimo y a toda la audiencia de Telesur. Una visión mexicana y una visión de los latinoamericanos también sobre lo que fue realmente la colonización española. Con esto me despido. Hasta próximo.